Gracias a los amigos que nos dispensan su sintonía todos los días aquí en la Z101 y a Susana Gotró donde quiera que se encuentre y a Iluminada Muñoz. Miren, el presidente de la República ha sido y se ha caracterizado en su discursiva por ser el presidente que ha propuesto la modernización del Estado. Él ha asumido ese discurso con el lema del cambio. Efectivamente, somos partidarios de esa discursiva y de las ejecutorias que hasta el momento ha impulsado. En el último discurso propuso 12 reformas. Muchas de ellas ya se han iniciado de manera apropiada y otras son retos importantes que tiene como gobernante. Sin embargo, hay temas que no son tan complejos como los que planteó en esas 12 reformas y que desde ya la sociedad dominicana demanda una atención porque se refleja directamente en la misma calidad de vida del ciudadano e impacta su mismo discurrir como ciudadano. Y me refiero a tres aspectos esenciales: el tema de la reforma policial o la seguridad ciudadana, al tema de la reforma en la educación y la ya anunciada reforma digital. Todas ellas las ha abordado el presidente de la República. Sin embargo, a diferencia de otras que son tal vez tan anheladas e igual de esperadas por el pueblo, estas no resisten ni aguantan más. Antes de la pandemia recordamos que decían la percepción, pero bueno, se produjo un aumento significativo de la violencia y los actos criminales en las calles. Los ciudadanos estaban al grito: atracos, robos. Bueno, viene la pandemia y se produjo como una especie de paralización de todo, incluyendo la misma criminalidad. El mismo estado de emergencia, con tantas fuerzas policiales y militares en las calles para controlar la circulación, la libre circulación, entiendo que en gran medida contribuyó a amainar ese aumento en la curva de la criminalidad. Pero ya prácticamente estamos con muy pocas medidas restrictivas de circulación. Ese patrullaje que observábamos todas las noches esencialmente para hacer efectivo el toque de queda, ya en las ciudades en las que se ha levantado no existe. Y entiendo que eso ha contribuido en gran medida a un aumento de los índices de delincuencia. Se ven en las redes sociales muchos reportes de personas que son víctimas de robos, de atracos, y poco a poco la escalada ha ido aumentando. Por igual ha habido muchas denuncias no resueltas de personas extraviadas y la gente desesperada por encontrar soluciones. Esto no es un problema nuevo, decimos. Yo digo que estaba prácticamente suspendido por efecto de la pandemia y hubo una atenuación que se le atribuye esencialmente al aumento del patrullaje y del control en la libre circulación. Pero esa es una de las reformas que, como decía al inicio, no pueden esperar. Este país espera una reforma policial y no como las anteriores que se han anunciado, que se han quedado en la forma, no ha atacado la esencia del problema. Yo no soy experto en estos asuntos, pero hay temas que quizá ameritan de grandes inversiones económicas, que ameritan de una ponderación muchísimo mayor. Pero la cantidad de oficiales o de policías que brindan servicios es un tema que debe replantearse. ¿Cuántos policías necesitamos en las calles dominicanas para asegurar la paz ciudadana? Ese análisis entiendo que no es un análisis tan complejo. Tenemos un mapa de la delincuencia en la República Dominicana, cuáles son las zonas que tienen mayor incidencia. Entiendo que esa es una información que se tiene disponible. Entonces, ¿cuántos policías necesitamos para mantener la paz ciudadana, para dar respuesta a las denuncias de crímenes y delitos? Otro tema es la calidad de esos policías. ¿Cuál es el nivel académico que aspiramos tengan esos ciudadanos que prestan servicios como policía? Eso es esencial para tener una calidad en cuanto a los servicios que se prestan desde la Policía Nacional. Otro elemento: ¿qué herramientas tienen esos policías para desarrollar de forma efectiva su función de persecución y prevención del crimen? Vemos a policías que no tienen muchas veces siquiera lo elemental. Se ha mejorado mucho. Hay que reconocer que en el actual gobierno y el actual ministro
de Interior y Policía ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de los policías. Se ha tratado de incluir y ampliar su plan de salud, ha hecho un gran esfuerzo por mejorar el tema del salario, ha tratado de lograr acuerdos para que tengan transporte gratuito. Bueno, pero eso no es suficiente. No es posible que los policías sigan ganando la miseria que están ganando y que sobre todo no tengan las herramientas suficientes para perseguir el crimen. Muchas veces no tienen medio de transporte, o el medio de transporte que tienen tiene dificultades, o le falta un neumático, está pinchado, o le falta una luz. Eso limita la posibilidad de realizar de manera efectiva su función como policía. Luego vamos a los cuarteles policiales. ¿Cuántos? Se hizo un levantamiento y hay un informe sobre ese tema, un informe contundente en el que se destapa una realidad que todos vemos cada vez que vamos a un cuartel policial. Aquí son muy pocos los destacamentos que tienen una computadora. Son muy pocos los destacamentos que están conectados a un sistema de internet. Imagínese usted va a un destacamento y si le toman la denuncia, se la toman en un cuadernito que Dios sabe si se le da seguimiento a esa denuncia. De manera que no hay un sistema centralizado de información para captar las denuncias y querellas y darle el debido seguimiento y poder evaluar la evolución de las investigaciones que se generen a raíz de esas denuncias. En ese orden, llamamos la atención a las autoridades para que no dejen para muy después esa reforma policial que se está anunciando. Es hoy que el pueblo dominicano necesita acciones contundentes para que cuando los índices de criminalidad estén en el cielo no se hable de que es simple percepción. Es la realidad que golpea en la cara y luego no se tiene la forma de revertirse. Esa reforma, reitero, no espera. Hay que invertir lo que haya que invertir, hay que planificar lo que haya que planificar para que la sociedad dominicana pueda dormir tranquila y que tenga al menos a corto plazo, mediano plazo, la expectativa de que los actos de criminalidad van a mermar o van a estar controlados. Otra reforma, y de la que hablábamos aquí con el entrevistado anterior, es la reforma educativa. Hay quienes se sienten incómodos cuando se aborda este tema, cuando se dan estos resultados que dicen que nuestros niños y niñas, esencialmente los del sector público, no tienen las suficientes herramientas para desarrollar habilidades tan elementales como la lectura. Fíjense, yo tengo aquí un informe de una evaluación que ha hecho el mismo Ministerio de Educación en el año 2019, en el que se da cuentas que solamente el 20.1% domina las habilidades básicas o satisfactorias en lengua española, el 7.4% en matemáticas, el 9.8% en ciencias sociales y el 19.8% en ciencias naturales. Esto es una evaluación que aplican en lo que es tercero y sexto de secundaria, lo que equivale a primero bachillerato y cuarto de bachillerato de mi tiempo. Estamos hablando que son datos alarmantes. Estamos hablando que en el caso de las matemáticas solamente el 9.8 tiene un dominio suficiente de esa asignatura en esas evaluaciones que se han aplicado en esos dos cursos. Y ni decir en la evaluación realizada por PISA, en la que se da cuenta que solamente el 21% alcanzó el nivel mínimo aceptable, que es de un 2% en lo que tiene que ver con el dominio de la comprensión lectora. Se han dado otros muchos informes y estudios que se han realizado en la República Dominicana y todos van por el mismo camino. Y la situación no es solamente entender el problema y que el problema está. Y si comenzamos a buscar culpables, bueno, ciertamente podemos decir en este momento que hay un culpable y vamos a decir que fueron las autoridades de años anteriores. No podemos atribuirle aún a este gobierno la responsabilidad sobre los resultados de estudiantes que se formaron, que se estuvieron educando durante los años de gobierno anterior, porque la educación es un proceso. Esa evaluación del 2019 aún no había ingresado este gobierno. Sin embargo, no podemos conformarnos con decir, no, el anterior gobierno no hizo una inversión adecuada
de los recursos del 4%, y por eso se tienen esos resultados. Ya se está en el poder, ya se está en un gobierno distinto. Ya es momento de tomar acciones precisas y contundentes para cambiar esa realidad que conocemos al dedillo. Ya evaluaciones tenemos, diagnósticos tenemos, pero tenemos una sociedad que está esperando un resultado distinto. Este es el momento de realizar los cambios y transformaciones necesarias, no para cambiar esa realidad, que no es una realidad fácil de cambiar en corto plazo, sino para sembrar bases para mediano, largo plazo, poder tener unos resultados distintos, al menos en esas 4 áreas básicas, y poder sembrar las bases para no tan solo mejorar la lectoescritura, el dominio de las ciencias, matemáticas y demás, sino para ya comenzar a construir una sociedad más igualitaria, dotándole de una educación bilingüe, dotándole de herramientas tecnológicas, técnicas, que permitan a esos estudiantes que regularmente vienen de hogares humildes competir de forma eficiente en el mercado laboral en la República Dominicana.